Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días a todos. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la charla sobre secretos de la vida privada victoriana, para la cual contamos con la especial participación de la doctora Cristo Gil. A continuación, nos dejamos con Marjorie El Haj, quien estará acompañándonos en esta sesión. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes en Colombia. Buenas noches aquí al otro lado del Atlántico. Me complace en esta ocasión presentar a la doctora Cristo Gil. Ella es nacida en Santa Cruz de Tenerife, doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, con la tesis Erotismo, Transgresión, la representación de la feminidad como símbolo de poder, con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Ha publicado varios artículos de investigación, no solo relacionados con el erotismo y temas de género, sino también asociados al terror dentro del campo artístico y la música. Es miembro del Instituto de Estudios Canarios, así como de los equipos de investigación cultural urbana y creación audiovisual y arte y moda e identidad, ambos pertenecientes a la Universidad de La Laguna. Es miembro del equipo académico de la revista Herejía y Belleza y actualmente es coordinadora de SGM Arte del Festival Sui Generis Madrid. También ha realizado labores en el programa cultural de radio El Vagón Rojo y en el ciclo de cine La Sombra del Vampiro para la Filmoteca Canaria. Pues nadie mejor que Cristo Gil para hablarnos de los secretos de la vida privada victoriana. Bienvenida, Cristo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Y nada, encantada de poder participar en la Cátedra Europa de este año. Y bueno, pues a disfrutar y bueno, y pues poder pues hacer una exposición lo más amena posible y también pues ilustrativa y bueno, y que se entienda, ¿no? Un poco la organización de esta extraña vida privada de los ingleses en el siglo XIX. Adelante. Muy bien, pues el título de mi presentación es Secretos de la vida privada victoriana. Claro, ahí la vida privada victoriana tenemos que tener en cuenta que, bueno, los estados de la vida privada son muchísimos, ¿no? Desde el ámbito familiar, el ámbito de relaciones amistosas, del ámbito, pues bueno, de las relaciones sociales y demás, pero también el ámbito sexual. Y si no se equivocan, les hablaré sobre todo de sexo, de la sexualidad y de determinado tipo de sexualidad, porque como el campo es más amplio de lo que se pueden imaginar, pues bueno, yo pues me voy a especificar por el campo que es el que yo mejor manejo, para darles una mejor garantía en el discurso, ¿no? De ser más fiel a los datos y a lo certero, ¿no? Del discurso. Bueno, en la siguiente imagen que ven en la segunda diapositiva, verán, bueno, he querido poner una imagen típica de las estampas, fotografías, sobre todo de finales del siglo XIX, inglesas, puesto que los ingleses pues tenían pues ese extraño manera de vivir. Y es que no solamente en el territorio inglés, sino también en todo el territorio europeo se vivía, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, un ambiente pues dual, ¿no? Le llamaban la sociedad dual. Han acordado algunos teóricos en llamarlo así. Por un lado, tenemos un país muy potente a nivel económico, es un imperio de ultramar. Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX controlaba gran parte de la esfera mundial. Pues las conquistas, pues bueno, la era del colonialismo, ¿no? Tenía muchísimos países pues a este y a oeste del mundo bajo sus dominios. Esto provoca un aumento de la economía, un aumento pues bueno, del avance de la revolución industrial, pues esa nueva clase social, la burguesía, se acomoda y crea unos estatutos. Pero también es una sociedad muy conservadora. Y es que no olvidemos que en la Inglaterra de este periodo hay tres grandes corrientes religiosas, ¿no? Pues lo que es el evangelismo cristiano, por supuesto la iglesia oficial, que es la anglicana, que es la iglesia de la reina, ¿no? Y diferentes pues, estamentos religiosos que provocan que tengan un comportamiento muy conservador.
Y esto también va a repercutir sobre todo pues, en la expresión pues, de la vida privada, ¿no? De la libertad personal de cada uno. Y bueno, pues el estado de las parejas, del estado habitual, era pues el matrimonio, ¿no? No hablamos ya de la clase obrera, que eso ya es harina de otro costal. Vamos a centrarnos en la clase, pues la burguesía, la nobleza. Se esperaba socialmente, bueno, pues que lo obvio era casarse a cierta edad, y la labor de la mujer pues era pues, bueno, ser una buena esposa, dominar, controlar el interior del hogar, ¿no? Ese ángel del hogar que lo llamaban algunos, que cuide a sus hijos, por supuesto, y era su marido el que procuraba pues, pues, bueno, el sustento económico a la casa, ¿no? También era mayormente, pues en aquellos momentos todavía la mujer está conquistando sus derechos y todavía pues no está generalizado el hecho de que la mujer pues pueda acceder a estudios superiores y que pueda tener un trabajo. ¿Esto qué hace? Que se crea una desigualdad social y un desnivel que también lo vamos a ver reflejado pues en esas ganas pues, de escapar, ¿no? A esos controles de la vida diaria, ¿no? En ese estado, pues tan pues, controlado y tan estipulado, tan religioso, tan conservador, tan de buenas costumbres, porque incluso pues tiene sus modelos también de castigo, ¿no? A través de determinadas instituciones se crean instituciones de censura, pues para controlar que todo esto vaya bien y que no, digamos que no, las ovejas no se vayan del redil, porque muchas cosas pues eran condenadas, castigadas y perseguidas, ¿no? Pues, muchos comportamientos que estarían fuera de la normalidad. Miren, para que se hagan una idea, dos detallitos que quiero comentar. Por ejemplo, si la mujer fallecía, eran 3 meses de luto, y si el hombre fallecía, eran 2 años el padre de la casa. Imagínense las diferencias de importancia, no solamente pues, a nivel social y a nivel de capacidades, sino también a nivel de las costumbres y de las leyes de la costumbre, como por ejemplo en ese sentido. Vamos hacia la siguiente imagen, por favor. Y claro, pues esta sociedad tan restringida pues crea que se hace que se crea pues otra cara de la misma moneda. Y si se nos prohíbe algo o se limitan las costumbres, los comportamientos y sobre todo los comportamientos sexuales, porque en eso también tenía mucho que decir los estamentos y la iglesia, pues lo que crea es una doble vida en toda esta sociedad, no solamente inglesa, sino que sepan que era algo generalizado también en toda Europa, ¿no? El hecho de que pues, no se contemplaba a nivel médico y a nivel psiquiátrico otra opción, que si hay un matrimonio heterosexual, por supuesto, la homosexualidad estaba perseguida, y la homosexualidad entre las mujeres ni siquiera se entendía en aquel momento que pudiera existir. Así que imagínense, ni siquiera se contemplaba como existente. Pues el matrimonio, pues los comportamientos sexuales normales tenían que ser pues la típica práctica sexual de coito de hombre con mujer, porque la finalidad del sexo era recrear, era tener hijos y darles herederos a los grandes apellidos familiares, y que se mantuviera la fortuna de unas familias a otras, ¿no? Era el objetivo final de todo esto. Por supuesto, las prácticas sexuales nada tenían que ver con la finalidad de la procreación y que no estuviera íntimamente ligado al coito, siempre y cuando fuera dentro del matrimonio, pues estaban pues perseguidas y prohibidas. Y bueno, en esto los ingleses son son expertos en justamente aquellas prácticas sexuales que se alejan lo más posible, están más a las antípodas de lo que era pues bueno, el sexo convencional heterosexual entre hombre y mujer de simple coito, ¿no? Y bueno, yo lo he querido llamar el reino de la flagelación, o lo que es lo mismo, el vicio inglés, como así pues se ha popularizado el dicho. Y es que los ingleses, pues si de algo pues destacaron dentro del campo de la sexualidad y dentro de la explotación del arte, bueno, ya veremos, ¿no? De muchos dibujos, estampas eróticas, fotografías, publicaciones, comportamientos, hechos históricos y demás, pues fue la práctica sexual estrella que dominó. Ellos tienen un gran estandarte en ese sentido. Son grandes. Tengo que decir que sin embargo, no hay que estigmatizar en este sentido a la sociedad inglesa decimonónica, sino que también en este periodo, este tipo de
comportamientos los vemos en los territorios hermanos. Bueno, en España ya no digamos, ¿no? Quiero decir, en toda Europa, a nivel general, el ambiente que se respiraba era este. ¿Qué pasa? Que si mi esposa no, la sociedad y tal y como está estipulado y estructuradas las cuestiones médicas y lo que es moralmente aceptable, no puedo desarrollar fantasías sexuales con ella ni ella conmigo, lo que va a pasar es que proliferen pues los prostíbulos, que prolifere la noche y con ello también los diferentes modelos de prácticas de sexualidad. Y por supuesto la prostitución de la calle, que también existía, y por supuesto también esto provoca un descontrol y un avance de las enfermedades venéreas como era la sífilis, que también fue un problema importantísimo y que generó, pues imagínense que, por ejemplo, en la ciudad de Vena había un médico especializado en enfermedades venéreas por una de cada 10 casas, una media, y pues en el siglo XIX, hacia la mitad del siglo XIX se tenía más o menos, las estadísticas comentan un total casi 948 casas, apreciar luego. Vive la 24ª versión de Cátedra Europa, con Reino Unido como invitado de honor. Conéctate a una variada agenda de eventos que incluye la historia colombiana, sus particularidades y encuentros con la historia británica. Conversación con Michael Agnatieff, autor de Isaiah Berlin, Alive. Diálogo improbable entre rectores 4U y otros actores. 10º concierto Eurocaribe. Grandes misterios de Europa. Entre lo sublime y lo científico. Oportunidades de estudio y becas en el exterior. Más de 100 eventos en cultura, negocios, ciencia, medio ambiente, cine, política y salud para vivir a Europa en el Caribe colombiano. Cátedra Europa, del 20 al 29 de octubre. ¿Qué ha pasado? Estamos presentando unos pequeños problemas con Cristo, pero seguimos al aire. ¿Y Cristo dónde está? Cristo, tú estás haciendo esto con el Wi-Fi, con el Wi-Fi. Tú estás con el Wi-Fi haciendo esto, por el móvil. Usa los datos, que el Wi-Fi aquí con StreamYard va fatal. Vive la 24ª versión de Cátedra Europa, con Reino Unido como invitado de honor. Conéctate a una variada agenda de eventos que incluye
la historia colombiana, sus particularidades y encuentros con la historia británica. Conversación con Michael Agnatieff, autor de Isaiah Berlin, Alive. Diálogo improbable entre Rectores 4U y otros actores. 10º concierto Eurocaribe. Grandes misterios de Europa. Entre lo sublime y lo científico. Oportunidades de estudio y becas en el exterior. Más de 100 eventos en cultura, negocios, ciencia, medio ambiente, cine, política y salud para vivir a Europa en el Caribe colombiano. Cátedra Europa, del 20 al 29 de octubre. Los quiero invitar a que del 20 al 29 de octubre participen activamente en la Cátedra Europa 2021, país invitado, Gran Bretaña. Tenemos una programación variada, muy interesante. La mayoría de ella, por supuesto, virtual, para que ustedes se familiaricen con la historia, la música, la cultura, la economía, el pensamiento, incluso la literatura de Gran Bretaña, país que ha sido esencial en las transformaciones del mundo desde la Revolución Industrial que ocurrió en Inglaterra entre 1780 y 1830. Disfruten la Cátedra Europa. Vive la 24ª versión de Cátedra Europa, con Reino Unido como invitado de honor. Conéctate a una variada agenda de eventos que incluye la historia colombiana, sus particularidades y encuentros con la historia británica. Conversación con Michael Agnatieff, autor de Isaiah Berlin, Alive. Diálogo improbable entre Rectores 4U y otros actores. 10º concierto Eurocaribe. Grandes misterios de Europa. Entre lo sublime y lo científico. Oportunidades de estudio y becas en el exterior. Más de 100 eventos en cultura, negocios, ciencia, medio ambiente, cine, política y salud para vivir a Europa en el Caribe colombiano. Cátedra Europa, del 20 al 29 de octubre. Bienvenida, Cristo, nuevamente. ¿Me oyen ahora? Ahora sí te escuchamos. ¿Me oyen? Sí. Siento muy conexión, no sé qué ha debido pasar, pero bueno, ya le he puesto datos, así que espero que pueda funcionar de esta manera. Listo. Intentémoslo. Muy bien. Bueno, todos los problemas de conexión, vamos a lo habíamos dejado en... Sí. Continúo.
Adelante, Cristo, sí. Podemos continuar. Muy bien. Continuamos entonces, lamento los problemas de conexión, pero bueno, decía que, bueno, que la búsqueda de placer alternativo, pues lo teníamos en proliferación que había de burdeles y de espacios pues de salas de flagelación que habían especializadas en toda Inglaterra y de la cual luego nos centraremos en una muy... siguiendo con la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, tenemos una cuestión y es que la persecución de las prácticas sexuales que no estuvieran a determinada edad y a determinado formato heterosexual y con determinada finalidad, vivían pues la masturbación, ¿no? Estaban obsesionados con que los niños, los jóvenes, los adolescentes no se masturbaban, no se masturbasen porque se creía que, pues bueno, que les generaba la locura y que perdían pues capacidades físicas y mentales. Y es que, pues bueno, el líquido seminal estaba hecho para procrear y no para otra cosa. Hasta el punto de que llegaron a diseñar corsés y como lo que están viendo en pantalla y pues una especie como de calzoncillo de castidad pues para estos jóvenes y evitar así pues bueno pues que practicaran el onanismo, ¿no? Hasta ahí, este era el punto de obsesión, ¿no? Hasta incluso creo que estaba incluso penado por la ley el que el pillara a un familiar o a alguien pues practicando la masturbación. Tanto es así que, sin embargo, con el tema de la mujer funcionaba de otra manera. Y es que en la siguiente diapositiva, la siguiente imagen que vamos a ver a continuación, la cuestión es que, bueno, pues la mujer, la idea era procrear y tener hijos. De hecho, pues hubo durante muchísimo tiempo, pues bueno, que pareciera que la mujer no tenía pues un derecho a sentir placer con su cuerpo. No se contemplaba tanto que esto fuera importante, ¿no? Que ella pues tuviera deseos pues, que sintiera pues placer también con la sexualidad. Y bueno, pues sabemos que se crean las primeras, las técnicas de masturbación de la mujer, los primeros vibradores, ya sabemos que salieron de Inglaterra, como lo que ven en pantalla, perdón, en la mala calidad, pero es que no se consigue otra de mejor calidad, al menos en las páginas oficiales. Y bueno, pues él, pues, el médico, médico pues, que crea pues, una técnica de masaje de la pelvis, porque se creía bueno, pues esta enfermedad que tenía demasiados síntomas y que cualquier síntoma que tuviera pues la mujer ya directamente se ascribía a lo que era la histeria, ¿no? Entonces, pues, para aliviar esos síntomas, punto en que el médico no pudo más de pacientes que tenía y todo derecho de pues, así tener esos paroxismos histéricos y aliviar la sintomatología de lo que ellos llamaban la histeria. Siguiente imagen. Saben que esto era una continua pues estigmatización. En la siguiente diapositiva vemos que hay que hacer un pequeño un pequeño
Vive la 24ª versión de Cátedra Europa, con Reino Unido como invitado de honor. Conéctate a una variada agenda de eventos que incluye la historia colombiana, sus particularidades y encuentros con la historia británica. Conversación con Michael Agnatieff, autor de Isaiah Berlin, Alive. Diálogo improbable entre rectores 4U y otros actores. 10º concierto Eurocaribe. Grandes misterios de Europa. Entre lo sublime y lo científico. Oportunidades de estudio y becas en el exterior. Más de 100 eventos en cultura, negocios, ciencia, medio ambiente, cine, política y salud para vivir a Europa en el Caribe colombiano. Cátedra Europa, del 20 al 29 de octubre. Bueno, lamentablemente hemos tenido graves problemas de conexión. Parece que en Canarias en estos momentos esto no es, las condiciones no son las mejores, no son las óptimas. Intentaremos reprogramar la conferencia porque la verdad es que es un tema bastante interesante y muy poco tratado a nivel académico, salvo en las facultades de Historia del Arte. Y bueno, y mañana los esperamos con más Cátedra Europa, hablando con el escritor Alberto Ávila Salazar sobre el espiritismo y el ocultismo en la época victoriana, que como bien les comenté en nuestra charla introductoria, era uno de los grandes hobbies de las clases sacras. Así es, profesora. Pedimos disculpas a nuestros participantes y pues estaremos reprogramando la charla en un nuevo espacio y los invitamos a que sigan conectados a la Cátedra Europa. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.